Bueno, vamos a seguir con las clases. En este tema de leucemia linfoblástica, pues va lo de la reinducción. ¿Y Entonces, Sí, prendiste todo. se supone que sí. No sé si tenía que hacer algo aparte de poder grabar y quitar el audio, poner el audio. Ok, entonces, básicamente, ¿cuál es la situación con la reinducción? Sabemos que históricamente hemos visto que una gran cantidad de pacientes, más del 70-80%, alcanzan una remisión completa, sobre todo morfológica, que sabemos que no es como lo óptimo, pero bueno, alcanzan esta remisión completa después de la inducción, después de haber utilizado esteroides, vincristina. Sin embargo, igualmente, de forma histórica, se ha visto que muchos de estos pacientes, cuando se quedaban únicamente como con esta parte de inducción, consolidación, eh, tendían a la recaída. Entonces, eh, el primer protocolo que empezó como a ver qué podíamos hacer o empezar a jugar con esta parte fue el BFM, en el cual dijeron, ok, entonces probablemente necesitemos dar como otra fase en la cual podamos reexponer a las células que quedaron después, o sea, muy probablemente, después de que tuvimos todo nuestro tratamiento, hay alguna célula que no estamos viendo y esta es la que tenemos que reexponer nuevamente a, a los fármacos para que pues podamos como evitar esta historia de recaída. Entonces, eh, pues se ha visto que los pacientes, por ejemplo, que les decía, pacientes con alta carga de blastos al diagnóstico, pues sí, la inducción nos ayuda y toda esta situación. Y ok, más del 95% de nuestros pacientes van a entrar en una remisión completa después de inducción consolidación, aún con enfermedades mínimas residuales medibles, que ahora sí ya tenemos como todas estas secuencias más específicas. Podemos entrar a una enfermedad mínima residual negativa y aún así se sabe que dentro de la médula quedan estas células que todavía pues son tumorales y que si no se reexponen a agentes pues tendemos a la recaída. Entonces la idea de la reinducción, como lo dice su nombre, es nuevamente tomar los fármacos que ya habíamos utilizado en las inducciones para como volver a exponer a la célula. Algo que es muy importante es que aquí el timing eh, también tiene mucha importancia. Se han hecho, como les decía, varios como estudios y se ha visto que, por ejemplo, el hecho de dejar como las reinducciones muy pegadas a la inducción o muy tempranas tampoco ayuda tanto como irlas espaciando. Por eso, bueno, ahorita vamos a ir viendo que en cada protocolo tenemos como en dónde estamos poniendo estas reinducciones, pero básicamente es como poner la inducción es un esquema general y le vamos a poner, perdón, la inducción, la consolidación y muy probablemente después de ahí va la reinducción más menos, ¿ok? Entonces esa es como la idea de todo esto. Entonces dijimos que la reinducción, pues la idea es que sea una fase de una reintensificación terapéutica. Esto normalmente va a llevarse después de la inducción y consolidación, que es lo que decíamos, o el mantenimiento como temprano, porque en muchos protocolos empezamos como mantenimiento, después, o como hay una fase específica llamada como mantenimiento temprano, después está la reinducción y después ya está como el siguiente, el mantenimiento como tal, que es el que conocemos ya como de larga eventualidad. Y lo que les comentaba, entonces la idea es hacer una reexposición a las células leucémicas a un esquema intensivo similar a la inducción. Y la idea de esto es erradicar esta enfermedad residual subclínica. ¿Para qué? Para poder prevenir recaídas y profundizar las remisiones
tratando en aras de que estas células que no estamos viendo aún con las mejores tecnologías y las secuenciaciones de nueva generación, estas células que sabemos que se siguen quedando ahí en la médula puedan terminar como de exponerse y pues eliminarlas. Entonces, vamos a tener dos nombres para esta fase en realidad. Está el nombre de reinducción o el nombre de intensificación retardada. Depende del protocolo, pero la verdad es que en realidad ya se utiliza más como este nombre de intensificación retardada. Como les comentaba, el primer protocolo que expuso como a pacientes a esta reintensificación fue el BFM. En este caso, del 76 al 79 fue como el periodo de estudio. Y como les decía, pues fue el primero. A este lo llamaron protocolo 2. ¿Por qué? Porque la inducción es como su protocolo 1, luego tienen 1A, luego tienen el 1B, que es la consolidación, luego tienen su protocolo M, que es como un capizi, y después entramos al protocolo 2. Entonces, es el protocolo 2 y vieron que hubo un aumento en la sobrevida de hasta el 30% en pacientes de alto riesgo y lo que les comentaba, vieron también que una administración tardía era más eficaz a largo plazo en los pacientes que si poníamos esta reintensificación como muy inmediata al protocolo 1, que lo que les comento, el protocolo 1 es como esta conjunción de inducción-consolidación. Y bueno, el CCG también vio que empezó a buscar como esto de la intensificación retardada, hacen una intensificación retardada y se dan cuenta que tienen resultados muy similares justamente a los del BFM y a su protocolo 2. Entonces siguen haciendo como estudios y se dan cuenta que hacer para ellos dos intensificaciones retardadas era superior en pacientes de riesgo intermedio, sin embargo no mejoraba la sobrevida en los pacientes de alto riesgo. Entonces, algo que es importante es que hay como les decía, hay como un esquema que podríamos hacer como mental general, pero en realidad cada protocolo tiene en dónde va esta reintensificación. Hay protocolos, bueno, vamos a verlo un poco más adelante. Entonces, esto es nada más como un general para que vean como los protocolos, eh, tanto en los infant como los pediátricos, pacientes, en los protocolos también ya de los young adult, eh, se está buscando en todos de una forma u otra meter estas reinducciones o intensificaciones retardadas. Por ejemplo, en el infant, ahí está, que ahorita lo vamos a ver. Esta es la que equivale a nuestra intensificación retardada. Aquí tenemos, por ejemplo, el de Lucal y bueno, tenemos varios protocolos y si se fijan en pacientes pediátricos, casi siempre tendemos a hacer como estas reinducciones en en uno o en varios esquemas, depende de cada protocolo. A diferencia de los protocolos de los adultos, que si bien están tratando como de parecerse a los pediátricos, pues los pacientes adultos sí tienen mucho mayor toxicidad al reexponer estas partes, entonces con ellos es un poco más complejo, pero en los pediátricos sí, en casi todos los protocolos van a encontrar alguna fase similar a la reinducción. Entonces, lo que les estaba ahorita comentando, prácticamente todos los protocolos o casi todos los protocolos pediátricos tienen una fase o tienen estos fármacos que si recuerdan lo que hablábamos en la clase de Valentina, la inducción puede tener varios, dependiendo del protocolo, puede ser de 3, de 4, hasta de 7 fármacos. Normalmente en las reinducciones jugamos con todos los fármacos, acomodados en formas diferentes, acomodados, cada protocolo te dice cómo los acomodan. Sin embargo, aquí sí utilizamos como prácticamente todos, por lo que decíamos que es como reexponer a estas células. Entonces, como dos grandes rubros que podríamos dividir son los protocolos que tienen una fase de reinducción o de intensificación retardada como muy definida y los protocolos en los que no está definida. Y en estos protocolos que no está como una fase per se marcada, también tendríamos como dos. Los protocolos tipo Dana-Farber.
que este de plano no hay una fase que se llame ni reinducción ni intensificación retardada, ni hay un momento en realidad en todo el protocolo en el que tú digas, ah, aquí yo puedo identificar que están utilizando de nuevo al mismo tiempo Doxo o Dauno con vincristina y con ciclofosfamida y con Aracé, pero en todo el momento que es como sus consolidaciones, que en este caso, si mal no recuerdo, es con la consolidación 2. Ellos tienen lo que se llama consolidación 2 y entre la consolidación 2 y el mantenimiento, ahí como que chispen, por decirlo de alguna forma, van poniendo alternados estos fármacos, pero nunca hacen como esta conjunción. Y están los protocolos como el nuestro, que es el MAS o el Total Therapy, que dentro de, o sea, si tú ves el esquema, nunca te dice una reinducción en el general, pero dentro del mantenimiento van las reinducciones y están delimitadas como la reinducción en el Total Therapy van de la semana 7 a la semana 10 y de la semana 14 a la semana 17. Y bueno, en nuestro protocolo más, pues también tenemos de la semana 7 a la semana 10 en el riesgo favorable y en el riesgo intermedio y en el riesgo alto es de la 7 a la 11 y de la 14 a la 17. Entonces, no es que no tengan una fase de reinducción o de intensificación retardada definida, sino que en el esquema general no lo vas a encontrar, pero está dentro del mantenimiento. Entonces, esas serían como ambas vertientes. Y bueno, lo que decíamos, aquí prácticamente todos los protocolos vamos a encontrar esta fase, entonces complejo ver como todos los protocolos, así que nada más les traigo así como algunos representativos. Pues el primero con el que tendríamos que empezar es el BFM, porque dijimos que fue el primero con el que empezamos esto, y dijimos que se llama protocolo 2. Entonces esta va a ser una reintensificación para pacientes pues de riesgo estándar, intermedio y un riesgo alto que no se fueron hacia trasplantes. Aquí tenemos como también dos fases, que es protocolo 2A, nos pone del día 1 al día 35 y el protocolo 2B del día 36 al 50. Y bueno, es lo que podemos ver como aquí en este esquema que nos da el BFM, como en los primeros días exponemos a las células por ejemplo, a la dexametasona, vincristina, doxorubicina, y posteriormente hacemos como una exposición a ciclofosfamida, Ara-C, metotrexate intratecal, y bueno, básicamente es eso. Y algo que es importante que ellos siempre hacen como mucho la referencia es que idealmente el protocolo 2 debe empezar 2 semanas, al menos 2 semanas después de que hayamos terminado el protocolo M, que si recuerdan ahorita les comentaba es como un capitzi. Entonces, si vamos a dividir el protocolo, pues entonces el 2A y el 2B, cada uno tiene como sus consideraciones para poder empezar y nos dice que para esto pues tendríamos que tener una adecuada condición clínica, que el paciente no presente ninguna infección grave, que en sus laboratoriales los granulocitos estén al menos en 500 o más y las plaquetas igual en 50,000. Este protocolo en específico sí nos dice que si hay neuropatía severa, suspender la vincristina, y nos dice que si la recuperación de leucocitos es insuficiente, o sea, los leucos están debajo de 500 o los granulocitos están por debajo de 200, lo que podríamos hacer es suspender la doxorubicina y la vincristina hasta que haya una recuperación adecuada. Y algo que también nos hace aquí como hincapié es que si los pacientes tienen más de 13 años, pues sí, vamos a utilizar dexametasona, pero como ya habíamos hablado de toda esta parte de sus eventos adversos, pues ellos en vez de dejarlo como en los niños o en los niños más pequeños, que está como todo continuo, aquí hacen como una intermitencia. Entonces, la dexametasona la vamos a dejar de los días 1 al 7, luego hacemos una pausa y dejamos del día 15 al 21. Y bueno, debajo están como los primeros medicamentos, que es lo que les decía. Vamos a utilizar la dexametasona, la doxorubicina, la vincristina y la L-asparaginasa. Y después tenemos el protocolo 2 que también tiene sus propias consideraciones para iniciar, que prácticamente son las mismas. Que el paciente nuevamente siga con una adecuada condición clínica, las infecciones, las mismas, ¿cómo se llama? Las mismas cuentas en la biometría y aquí sí nos hace mucho hincapié que el paciente tiene que tener una creatinina normal
Y nos dice que para poder empezar la exposición a citarabina, tenemos que tener al menos los granulocitos, igual sigue teniendo la marca en 50, en 500, perdón, pero las plaquetas sí tenemos ahí un poquito más de flexibilidad y tienen que estar en 30.000. Y si por alguna razón, entiéndase que el paciente no está en una adecuada condición clínica, está infectado o algo por el estilo, entonces si vamos a suspender o vamos a pausar más bien la citarabina, tenemos que posponer también la mercaptopurina. Y específicamente con la mercaptopurina, al terminar, como ahora sí, cuando reiniciemos, tenemos que terminar todas las dosis de mercaptopurina, ¿sale? Y entonces aquí está la mercapto, la ciclofosfamida, el mesna, citarabina y metotrexate. Y bueno, en realidad esta no es parte de la reinducción, pero así como tenemos como la reinducción, también tenemos una reconsolidación en el BFM y esto así como muy rápido, estos son para los pacientes de alto riesgo, también los estamos como reexponiendo en bloques, en 3 bloques diferentes de medicamentos, también muy similares y en el BFM, perdónenme, aquí para los pacientes de alto riesgo, primero se hace la reconsolidación y después se hace la reinducción. Entonces, aquí pues sí nos da como otras pautas para poder iniciar esta reconsolidación. Y les digo, pues en realidad no es como la misma fase ni es como para confundirlos, nada más que también hay como una pero en este caso reconsolidación antes de una reinducción. En el protocolo COG, en el 0932, pues este es el que el COG nos propone para pacientes como de riesgo estándar, intermedio. Y entonces también, en este específicamente nos dice que sus consideraciones para iniciar también tiene que estar el paciente en adecuadas condiciones, sin infecciones graves, pero aquí nos pide que la cuenta de granulocitos esté al menos en 750 y las plaquetas en 75.000. Y bueno, si vemos aquí esta como imagen que les traje, es como la imagen que te pone el protocolo que tú vas a imprimir para el paciente para ir haciendo como tus cálculos y poderle como indicar al paciente. Entonces, pues básicamente lo que les comentaba, vamos a jugar con todos estos fármacos y prácticamente en todos los protocolos, ahora sí, no importa cómo estuvo la inducción, aquí sí agarramos todos los fármacos y los vamos utilizando. Entonces está la dexametasona, vincristina, también utilizando oxorubicina, pegasparagina, la ciclofosfamida, tioguanina, la citarabina y bueno, el metotrexate intratecal. ¿Sale? Y bueno, el 1131 es el que nos da para pacientes de riesgo alto y prácticamente tienen las mismas pautas para empezar y nada más ahí hay como modificaciones en dosis, pero básicamente es para que vean que son los mismos fármacos. Y bueno, el Interfant es un protocolo un poquito diferente en el sentido de el Interfant 99, si mal no recuerdo, tenía como un esquema también muy similar a esta parte de inducción, consolidación, reinducción, mantenimiento. Sin embargo, ya en el 06 hacen como este cambio y hacen como esta inducción, luego van metiendo como otras fases en las cuales también van poniendo varios fármacos. Y bueno, en este caso, el MARMA es el que cuenta como una consolidación y entonces este Octadad es el que quedaría, como la reinducción. Entonces, lo que les decía, esta reducción va a ser posterior a la fase que le llamamos MARMA. En esta, las condiciones para iniciar es que el paciente igual esté en adecuada condición, que no tenga infecciones graves. Nuevamente, aquí el recuento es granulocitos en 500 y plaquetas en 50.000 y nos hace como la observación de que si los neutrófilos estuvieran debajo de 300 y las plaquetas debajo de 50.000, entonces habría que pausar la vincristina, daunorubicina, porque en este caso es con dauno, y la 6-tioguanina. Pero nos dice que, déjenme les pongo un poquito más grande. En este caso, con el Interfan, también es como termina el Marma, también nos pide que tengamos 2 semanas como de espacio entre el Marma y el Octadad, y después empezamos con esta primera fase
en la cual, si ustedes pueden ver, es como la dexametasona, la mercapto, la vincristina, la daunorubicina. Y después hay como una pausa de una semana, como para darle oportunidad a la médula. Y después, como retomamos, ya en esta ocasión, nada más teniendo con la mercapto, la citarabina y la ciclofosfamida. Entonces nos dice que en caso de que los recuentos no estén adecuados, la vincristina, la dauno y la mercapto habría que esperarnos, pero con los bloques de citarabina, si se fijan, son en bloques de 4 días. Si no hemos empezado, la citarabina, entonces también la tendríamos que pausar, pero si ya iniciamos, esté como esté prácticamente el asunto, hay que terminar el ciclo de citarabina. Eh, Les traigo este que es el Nopjo, que creo que me pareció el que es un poquito más complejo, por decirlo de alguna forma. En este caso, ellos lo primero que hacen es, ok, hacemos como una división, damos como hacemos así como que, ok, que es una leucemia B, es una leucemia T, leucocitarios, todo esto. Entonces hacen como esta inducción y posterior a esto dan como el riesgo y después de esto se hacen como las consolidaciones. Entonces, en los pacientes de riesgo estándar y de riesgo intermedio, vamos a tener que, aquí hagan de cuenta que es como la inducción, después esto es la consolidación. Estos R1 y R2 son como estudios que tiene el propio protocolo, como randomizaciones para ver respuestas. Y después de esta como consolidación, en los pacientes con riesgo estándar, vamos a tener este que es como el 2. Aquí nos dice que es nuestra intensificación retardada y en este caso es una intensificación retardada sin daunorubicina y sin ciclofosfamida. Entonces, en este caso es una perdón, inducción con vincristina, con mercaptopurina, con citarabina y con bloques de dexametasona y pegasparagina. En cambio, en los pacientes de riesgo intermedio, nos dice que nuestra intensificación sería esta, que está aquí, que no se alcanza a ver el DC, pero es primero esta, que vamos a tener que es, aquí sí tiene tanto daunorubicina como ciclofosfamida, entonces vamos a utilizar todos los fármacos. Luego tenemos aquí como un interim de tratamiento que es con metotrexate y con vincristina dexametasona y posteriormente volvemos a tener, aquí tenemos como una segunda reinducción. En este caso ya nada más con ciclofosfamida y el resto de los fármacos que les había dicho, o sea, le quitamos la daunorubicina. Y para los pacientes de alto riesgo, nos dice que vamos a hacer en realidad, quitamos como este esquema básico que tenemos de inducción, consolidación, reinducción, mantenimiento. Y entonces de aquí nos hace como unos bloques son los bloques ABC. En estos, previo a esto, se hace una enfermedad mínima residual. Y entonces, si el paciente está catalogado como alto riesgo y tenemos una enfermedad mínima residual negativa, vamos a hacer 7 bloques de ABC, o sea, los ABC1 y luego 2 y luego el A. Si la mínima residual fuera positiva, entonces nos vamos a los 9 bloques. Y en este caso, el bloque A lleva ciclofosfamida, etopósido y pegasparaginasa. El bloque B lleva dosis altas de metotrexate con mercapto y asparaginasa. Y el bloque C lleva aracé con mitoxantrona y asparaginasa. Y después de eso tenemos como exposición nuevamente a fármacos, hace como un nuevo bloque y hasta después tenemos esta intensificación retardada, en este caso igualmente con ciclofosfamida sin tomar en cuenta la daunorubicina. Y bueno, en este caso, las consideraciones para iniciar son exactamente las mismas de las cuentas leucocitarias y aquí no te hace hincapié en que el paciente, digo, es algo que nosotros como que tenemos normalmente en cuenta, pero no hace como la especificación de que el paciente tiene que estar
sin infecciones o con alguna situación específica clínica y nada más nos dice, para empezar, tus laboratorios tienen que ser estos y para poder utilizar la mercaptopurina, tu cuenta de leucocitos mínimo tiene que estar en 1500. Y el Total Therapy, este es uno de los que les digo, realmente no, o sea, como en el puntero no viene la reinducción, pero en el mantenimiento está, dentro del mantenimiento están las reinducciones. Entonces, es una intensificación dentro del mantenimiento sin una fase específica. Las consideraciones que nos dice el Total para poder empezar son también, aquí sí nos dice lo de la condición clínica y las cuentas perdón, de neutros debe ser de al menos 500. Aquí nos pone que también los leucocitos totales debemos tenerlos en cuenta, al menos deben ser 1000 y las plaquetas también estar en 50.000. Y aquí también tenemos como dos reinducciones, aquí sí se llama reinducción, y la primera es de la semana 7 a la semana 9 y la segunda es de la semana 17 a la semana 19, que aquí es como los primeros 20 semanas del mantenimiento y aquí en este mantenimiento es donde tenemos aquí las reinducción uno y reinducción 2 tanto para pacientes de bajo como alto y riesgo estándar. Entonces, pues nos dice que pacientes con riesgo bajo, prácticamente nos da como el cuadro y nos dice la reinducción uno y la reinducción 2 van a ser prácticamente lo mismo con vincristina, esporaginasa, doxorubicina y bueno, sus intratecales. En cambio, para los pacientes de riesgo estándar y de riesgo alto, nos dice que sí vamos a tener como un poquito de cambio. La reinducción uno es dexametasona, vincristina, doxorubicina, asparaginasa. Y en la reinducción 2 también la dexametasona, vincristina, asparaginasa. Y bueno, aquí tenemos las dosis altas de citarabina, que sería en lo que cambiaría el protocolo. Y decíamos que el que es un protocolo un poquito diferente es el de Dana-Farber. Entonces, este tiene esta como ventana esteroidea que tienen todos, tiene su inducción, su consolidación uno, luego tienen su exposición a radioterapia, terapia del sistema nervioso central, y después tienen la consolidación 2 y tienen su continuación o su mantenimiento. Y en estos, que es en los que les digo que es donde más vamos a ver como esta combinación hay de medicamentos expuestos como de forma intermitente, pues vamos a utilizar ciclofosfamida, citarabina en dosis altas en algunos ciclos. También vamos a utilizar la mercaptopurina, el metotrexate, asparaginasa. Y en el mantenimiento o en la continuación tenemos pues el uso de mercaptopurina, metotrexate y bueno, los pulsos. Entonces, aquí no vamos a encontrar ni de forma específica ni inespecífica una reinducción, pero sí tenemos el uso de estos fármacos dentro de estas dos fases de formas intermitentes para, pues, lograr esta reexposición que decíamos. Entonces, en general es como pueden encontrar las reinducciones o intensificaciones retardadas. Por ejemplo, en lo que decíamos en nuestro protocolo, no lo puse porque es una situación algo similar a la del Total Therapy, que en la riesgo bajo y el riesgo intermedio, los pacientes tienen como una reinducción en la semana 7 a la semana 10 y en nuestros pacientes, esa es la diferencia con nosotros, es el riesgo bajo y el riesgo intermedio, solamente es una reinducción y solamente los pacientes de riesgo alto son los que llevan dos reinducciones. Y bueno, entonces vamos a ver tres casos clínicos eh, para pues como reforzar un poquito. En este caso tenemos un paciente masculino, 6 años de edad, con un diagnóstico de leucemia linfoblástica, células B. En este caso, pues ya hicimos como su estratificación de riesgo, lo pusimos como un alto riesgo y decidimos que vamos a entrar en el protocolo COG. Aquí fue con sus términos, fue con los que hicimos esta estratificación. Y bueno, en este caso teníamos unos leucocitos iniciales de 78. Recibió entonces, como es un alto riesgo, recibió tratamiento con el COG AALL 1131 y bueno, ya completó su fase de mantenimiento, su interim maintenance, perdón, se me fue el nombre, pero
No tuvo ninguna complicación, entonces acude a la consulta y pues aquí sería empezar su intensificación retardada, la exploración física paciente afebril, consciente, orientado, sin datos de mucositis, faringe sin alteraciones, sin adenomegalias, tórax bien, abdomen blando, depresible, sin hepato ni esplenomegalia. La hemoglobina está en 10,2, leucocitos en 900, neutrófilos en 650, las plaquetas están en 93,000. Nos dice que tiene una creatinina de 0,42, un ácido úrico de 3, una TGO de 78 y una TGP de 105. Entonces, la primera pregunta es si para este protocolo va a cumplir criterios para iniciar su intensificación retardada. ¿Alguien? Creo que sí, algunos que se mencionan, sí, ¿Sí? porque no tiene función, o sea, clínicamente está bien, yo creo que sí. Yo también. Bien, Sí. todas las pláticas bien. Bueno, en este caso, el COG es el único protocolo que dijimos que marca 750 leucos y 75,000 plaquetas. Todos los demás se van a 50 y 500 y el COG es el único que se va a 75,000 plaquetas, 500. Entonces, en este caso, no podríamos entrar porque los neutros no cumplen el borde de 750. Y después nos dice, bueno, pero a la semana si lo dejaste descansar, lo llevas, lo citas nuevamente, le tomas laboratorios y los neutrófilos ya subieron a 1050, pero las plaquetas bajaron a 77,000. Podríamos, o sea, ¿cuál sería la conducta a seguir? ¿Le podemos ya indicar el protocolo o tendremos que esperarnos nuevamente? Ya se podemos empezar porque a pesar de que las plaquetas bajaron, están arriba de 75,000, el paciente está estable, entonces no habría por qué hacer como alguna situación. En el segundo caso, niña de 11 años con un diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda también prevé, la cual es tratada en este caso con el NOPJO y es clasificada como un riesgo intermedio. Entonces, aquí ya tuvimos como su última fase de tratamiento, que fue la consolidación, no ha presentado ninguna infección. Tenemos una hemoglobina de 9,6, neutros de 980 y plaquetas de 115,000. Y tenemos una enfermedad mínima residual negativa. Entonces, si esta paciente fuera una paciente de riesgo estándar, ¿cuál sería la diferencia con el tratamiento que le vamos a dar ahorita, que es un riesgo intermedio? No necesitan decir los medicamentos, solo, o sea, ¿cuál es la diferencia como entre el riesgo estándar y el riesgo intermedio? Que lleva el riesgo estándar, lleva una sola, que no lleva ni dauno ni ciclo, y en el riesgo intermedio lleva dos intensificaciones retardadas. En la primera lleva dauno y lleva ciclo, y en la segunda solamente lleva ciclo y no lleva dauno. Ah, bueno, esa iba primero. ¿Qué estrategia recibiría? Pues entonces ya dijimos que sería la que es con doble intensificación retardada, y este es el único protocolo que está así como muy específico que tiene doble intensificación o doble reinducción. Y si la paciente tuviera una leucemia de células T, ¿cambiaría su esquema de tratamiento? ¿No? Sí, ¿por qué? En este caso, sí, porque es un paciente de alto riesgo y entonces en vez de utilizar como esta consolidación y después las reinducciones, nos tendríamos que ir a estos bloques que dijimos A, B y C antes de empezar la reinducción. Y en el último caso, paciente masculino de 9 años con un diagnóstico de leucemia linfoblástica B, el cual es tratado según protocolo BFM y el día de hoy finaliza su fase de protocolo M. Entonces, ¿en cuánto tiempo lo citarías a tu consulta para valorar el inicio del protocolo 2? 2 semanas. Y a su cita dice que se presenta referencia asintomática, exploración sin alteraciones, tiene una hemoglobina de 10, neutros de 1200, plaquetas de 176,000, pero revisa su última mínima residual y está en punto 12. Entonces, ¿el paciente debe iniciar protocolo 2, que es la inducción? Justo.
Justo en este caso, el paciente no podría entrar al protocolo 2 porque el paciente no tiene una mínima residual y si algo se necesita para, una mínima residual negativa, perdón, si algo se necesita para poder entrar a los bloques en cualquier protocolo, se necesita para poder entrar a los bloques de reinducción o intensificación retardada, es que la mínima residual esté negativa. ¿Y qué factor es el que más pesa para decidir la siguiente fase? Pues ya fue lo que dijo ahorita Valentina, sería la mínima residual, porque como está positiva, tendríamos que hacer ajustes y no podemos entrar en nuestro protocolo 2. ¿Sales? Y eso sería todo. Muchas gracias. Preguntas o comentarios para Dania. Bueno, yo tendría algunos comentarios. A mí me gustó mucho la presentación, tanto las gráficas como la claridad. O sea, cuando las diapositivas estaban cargadas con los esquemas, pues hay que se mató el nombre, que usamos los oncólogos en los esquemas, ¿no? Con su reglita de los días y sus bloques señalando cuándo van. Que eso es, al menos para mí, visualmente muy fácil de comprender un protocolo, dónde va cada cosa y en qué secuencia. Entonces, agradezco mucho eso. Y la otra, pues también me gusta muchísimo tu volumen, tus cambios de tu lenguaje para transmitir, se me hace muy claro. Y eso es algo muy valioso. Cambiar los tonos de voz siempre nos ayuda. Y me encantó que cerraras con ese mini examen rápido para lo que leyeron en casa, me imagino, o cuando para lo que nos explicaste, o sea, todo eso lo habías dicho. Y pues ya nada más como comentarios aquí anoté, pues resaltar el valor. No sé si se percataron que en las reinducciones no usamos prednisona. No. Siempre va dexametasona. Y dexametasona, en esto que venimos viendo desde hace varias clases, en pulsos que a lo mejor nos parecen más largos para los pulsos de mantenimiento, que son de 5 días, y acá usamos de 7. Pero esta intermitencia de los pulsos, ¿no? De dar 7 días, realmente la DEXA saltó al escenario por las reinducciones. O sea, ahí demostró que tenía un gran valor y que también tenía un gran valor para reducir recaídas sistema nervioso central, pero fue porque entró a escena por las reinducciones. Ya actualmente se usan algunas inducciones de pacientes de alto riesgo en algunos protocolos, pero si se fijan, usamos prednisona en la inducción y prácticamente todas las reinducciones llevan DEXA. Algunos ya se usaron DEXA en la inducción, pero aún los de riesgo estándar llevan DEXA en la reinducción. Y en periodos cortos para evitar esto de las infecciones. Y bueno, resaltar que este protocolo BFM donde nació la reinducción fue un prospectivo comparativo a la atravesada, donde hubo un bloque de pacientes que no recibieron las reinducciones. Y entonces sí se vio el verdadero valor y que le perdieras el miedo a las posibles muertes por infección. Porque incluso con algunas muertes que hubo por infección, estamos hablando de los años 70, ¿no? Finales de los 70. La reinducción demostró un valor de aumentar la supervivencia libre dentro del 30%. Por eso prácticamente todos los protocolos la llevan. Este recorrido histórico, pues, ¿no? Todos los años a mí me tocó vivirlo. Nosotros dábamos la reinducción al año. Cuando yo era reciente, la reinducción se daba al año y era una. Y entonces íbamos a los congresos y ya están dando en los primeros 6 meses y ya están dando 2, ¿no? A fin de cuentas, ¿cuál sería el fundamento? Pues esa célula que quedó ahí, si tú haces una reinducción más tardía, pues vas a dejar que se siga multiplicando y no es lo mismo pelearte contra una que contra 5. Entonces, por eso las inducciones se han hecho más tempranas. Y el doctor Hugo comentaba de doble o sencilla, pues ya vieron que hay protocolos que siguen manejando doble, pero también son protocolos para alto riesgo y que vienen pues manejándola después de consolidaciones o de inducciones bastante pesaditas. ¿Ok? Nuestro protocolo, pues qué lástima que no lo analizaras más,
El concepto que no me gustó es que digas que no viene especificado, porque pues sí, en el protocolo viene aclarado que esa es la O reinducción. Yo siempre me he preguntado, y estoy esperando a ver los datos, por qué la reinducción en el bajo riesgo se hace con Con metotrexate. Yo sí creo que pudiéramos hacerla con mi Cristina Dexa. Nosotros somos muy parcos con los antracíclicos. Si se fijan, otros protocolos usan 4 dosis. Yo creo que pudiéramos usar quizás una sola reinducción con mi Cristina Dexa, una dosis de antracíclico y de las paraginas en lugar del metotrexate. ¿Ok? Ya los datos dirán si esto ha valido o no ha valido la pena para estos pacientes de riesgo favorable. Para los pacientes de riesgo intermedio, nosotros, a mí me queda la duda si los de translocación 1-19 adolescentes con leucos altos deberían de recibir 2 reinducciones. Yo creo que se beneficiarían de ello, pero son muy pocos los pacientes que tengo como para hacer una conclusión. Y alto riesgo, si se fijan, tú repetiste muchísimo, volvemos a usar los mismos fármacos. En nuestro esquema más, usamos fármacos que no hemos usado, que son la ciclofosfamida y la citarabina. ¿Por qué se sacó del final de la inducción? Por la alta mortalidad en inducción que teníamos en México. ¿Ok? Y como se quiso hacer un protocolo donde el primero es, a ver, no los mates en el primer año, porque la mortalidad que teníamos a nivel país en el primer año era muy alta. Entonces, no lo mates en el primer año y tus pacientes de alto riesgo de todos modos van a recibir eso. Creo que no nos ha ido, necesitaría ya ver los números recientemente de alto riesgo, cuando menos de la institución. Sí me queda la duda de si sí está bien que no usemos eso ahí. Yo a la antigua, si en la cuarta semana no traían buenos neutros, pues le iba disminuyendo su prednisona y a la siguiente, y estaba en remisión, a la siguiente semana se la ponía y le iba bien. Si el paciente no estaba en remisión, pues estuviera como estuviera, le ponía su quinta y sexta semana en la inducción. ¿Ok? Y algo que se quitó también en nuestro protocolo es la temible semana 19. Y esto fue algo que se usó, esta palabra o esta frase se usaba en la construcción del protocolo. ¿Ok? Los pacientes, así como, pues por ejemplo, ayer alguien me dijo de Carmen Rosalí que iba a ir al catéter y el otro niño también, y que a Carmen Rosalí le habían trasfondido y él no. Y ustedes saben que hay varias cosas que se cuentan entre los pacientes. Pues la semana 19 era así como, ya vas a llegar a la 19, punto. O sea, toda la gente entra con un pavo a la 19 por esa citarabina altas dosis. Eh, Hubo gente que expresamente me pidió que no se les pusiera la 19, o sea, no la autorizaron y recayó. Entonces, esa citarabina altas dosis juega mucho en disminuir las recaídas del sistema nervioso central y evitar la RA. Yo creo eso en algunos pacientes de alto riesgo nuestros puede faltarnos. Entonces, me gusta que hayas puesto varios protocolos, pero si se fijan, todos comparten los mismos elementos, salvo el total que le metes a ciertas dosis, pero BFM las metió antes, entonces se van juntando esas piezas, ¿no? Pero la pieza que yo resaltaría es DEXA. ¿Okay? De ahí salió el valor de la DEXA para que incluso algunos hablan de eso. ¿Okay? ¿Alguna otra duda, pregunta? Solamente como recalcar que aun cuando ya se esté entre los protocolos del GLINA como parte de las consolidaciones alimenticias, igual todos los protocolos que utilizan GLINA, inclusive como los anteriores, pero cuando 1731, 1732, el total 17, siguen teniendo intensificaciones o reinducciones. O sea, el GLINA todavía no sabemos, pero por lo menos hasta este momento no quita la intensificación. Nos va a pasar como el trasplante, ¿no? Cuando salió trasplante, no pudiera yo decir
Yo sí creo que quizás algunos médicos, pero la percepción pública del trasplante es, le trasplantan y ya no existe la quimio, ¿no? Eso fue como cuando nace el trasplante. Yo creo que ahora que tenemos Blina, de repente la tentación es, pues indúcelos con Blina, ¿no? O sea, qué padre. Pues sí, pero ¿por qué lo voy a inducir con 1 millón de pesos cuando puedo inducirlo con 50,000 pesos? El Blina ahora ha tomado lugar como en estas consolidaciones, incluso en pacientes que no van a poder recibir trasplante, pero el valor se me hace una gran aportación. El valor de esa reinducción o de esa intensificación retardada sigue estando ahí. ¿Ok? Y ese fundamento que parecerá, esa frase que usaste al principio que parecía muy tonta, pero tienes que recordarlo. Los fármacos más efectivos y que mataron más células es volverlos a usar. Con el cambio de Dexa, que es más potente, algunos protocolos en vez de DA1, Doxo, ¿no? Siempre hay como esta creencia de, ok, si ya tiene algo de resistencia a una, puede ser con Doxo. No sé qué tan cierta sea, pero es como esas creencias o mitos muy arraigados, ¿no? Muy bien, pues para la siguiente vamos a ver qué, mantenimiento. Mantenimiento. Muy bien, pues tenemos 10, 13 minutos. Los pondría a dibujar, pero no sé. Ah, Lo arte siento. terapia.